Una lluvia de fuego arrasará la región y probablemente el mundo entero. Son las palabras de advertencia de un Armagedón. Las fuerzas de Hezbollah advierten que un error, un solo error, una tontería, si lo dijeron, de Estados Unidos, de Israel o de sus aliados, provocarían un escenario de apocalipsis. El poder de Hezbollah y de Israel ha crecido y la batalla hoy no es como la guerra de hace 3 años. La ecuación es totalmente diferente. Y si Estados Unidos además ataca a Irán, las cosas serían mucho peor. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde Irán, desde el lugar de la noticia, detrás de la razón. حتى ما حدا هلا يطلع يقول السيد عم بيهدد المدنيين بالكيان. بال2000 ببنت جبال أنا من جملة الشيء اللي قلته إنه إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. ب 13 سنة صار عندي قناعة بهذا الموضوع أشد، وتبين إنه لا، هي أكثر من أوهن من بيت العنكبوت. Una nueva guerra no será como la de julio de 2006, será más amplia y podría poner a Israel al borde del abismo. Si hay una nueva guerra, uno de nuestros planes será entrar a Al-Jalil, en los territorios ocupados. כמוכם, גם אני שמעתי בסוף השבוע את דברי הרעב של נסראללה על תוכניות התקיפה שלו. אז שיהיה ברור, אם חיזבאללה יעיז לעשות את השטות ולתקוף את ישראל, הנחית עליו ועל לבנון מכה צבאית מוחצת. Ya tenemos varios canales, póngale ahí like y suscríbase para que le lleguen las notificaciones, esté siempre usted alerta y al tanto de lo que está pasando en Medio Oriente y sobre todo en el mundo, sobre todo con este Donald Trump que está haciendo muchas cosas. Gracias al equipo de Detrás de la Razón, gracias al equipo allá en Madrid y gracias a todos los diseñadores y los investigadores que trabajan para que se realice este programa. Vamos directamente con nuestros analistas. Hoy tenemos par de ases. Layo Sasdi, analista internacional, ya lo tenemos ahí en el video wall, experto en inteligencia y en las armas de última generación. Él sabe de todo, pregúntele a través de nosotros o a través de él mismo. Layos, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Y también tenemos a Ignacio Armada, analista internacional con su característica agudeza. Como decía, par de ases, cada quien con su diferente visión de las cosas, que de eso se trata. Ignacio, comienzo contigo. Antes de empezar, y como manera de introducción para nuestro público, quiero que me expliquen los dos. Ignacio, tú primero, ¿quién es y qué es hoy Hezbollah y su líder Nasrallah? Por favor.
Bueno, vamos a ver, yo creo que explicarlo en términos históricos todavía es un poco prematuro, ¿no? Creo que Nasrallah es desde luego un gran caudillo, es un individuo que además es un discípulo, claro, del imán Jomeini, ¿no? En su línea de pensamiento, y en un principio era un individuo que podría haberse entendido, como digo, y más en un mundo como es el mundo musulmán, como el típico caudillo, pero a partir de 2006, precisamente a partir de esta conmemoración de la victoria del conflicto del Líbano, ¿no?, contra Israel, se convirtió en una alternativa muy interesante al frente de Hezbollah, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe combinar muy bien lo que puede ser el látigo y la rosa, ¿no?, que se dice aquí en España. Es decir, es capaz de levantar esa retórica que es muy característica también de las culturas de Oriente Medio, ¿no?, de retórica agresiva cuando es necesario, con una línea mucho más didáctica, y de hecho en las declaraciones que nos han traído hoy aquí de Nasrallah van un poco en esa línea, ¿no? Ha tenido un momento como muy didáctico explicando una especie de ese concepto que tiene él del nuevo Oriente Medio, con lo cual creo que es un individuo, un caudillo nato, ¿no? Un individuo que se puede convertir además en una interesante alternativa popular frente al Estado. ¿Y por qué un país tiene dos ejércitos, el oficial del Líbano y el del movimiento Hezbollah? Ignacio. Porque defienden intereses diferentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo en el Líbano encuentro, al menos en los últimos años, una situación que me recuerda a ciertos paralelismos con Siria, ¿no? Es decir, tú puedes tener un ejército oficial, un gobierno oficial, pero ese gobierno puede ser débil. Recordemos lo que ocurrió, de hecho, con Palestina, y que ocurrió con la primera etapa de Yasser Arafat y lo que fue su segunda etapa, ¿no?, y en qué terminó. Y sin embargo tienes una alternativa populista o popular, como la queremos denominar, que realmente es aquella que garantiza, de alguna manera, o que alienta una capacidad de resistencia. El Líbano, por otra parte, hay que pensar que tiene la población que tiene, en la cual históricamente ha habido conflictos con las minorías cristianas, etcétera, etcétera, por la cual hay una proporción palestina importante, y que al fin y al cabo, siendo un lugar pequeño, en estos momentos, tal vez dentro de lo que es precisamente ese eje de intereses entre Arabia Saudí, Estados Unidos, Israel, es como la pequeña bisagra que puede servir para precipitar nuevos conflictos, ¿no? Y en ese sentido Nasrallah por suerte o por desgracia para él, es precisamente el tornillo de esa bisagra, ¿no? Bien, lo describiste creo que muy bien, ahí puede empezar todo. Ignacio Layos, es un placer tenerte. ¿Cuál es el peso de Hezbollah en el Líbano, en la región, y por qué Estados Unidos lo califica como un grupo terrorista, por favor? Bueno, sí, Estados Unidos, empezaré por allí, lo califica como un grupo terrorista porque, claro, es Hezbollah, que es un partido político, es una fuerza militar. Se podría haber dicho que era una milicia armada, pero en vista de la experiencia militar que han adquirido en la guerra de Siria, se puede hablar como una fuerza armada libanesa, independiente, claro, de las Fuerzas Armadas libanesas oficiales. Es también un grupo de acción social, activista. Layos, te interrumpo porque no se escucha nada de lo que estás diciendo, te van a volver a llamar, por favor. Ahí producción está... Voy a seguir contigo, Ignacio. A ver, vamos a profundidad con las declaraciones del líder de Hezbollah. ¿En qué se basa Hezbollah para decir que Israel está más débil que una telaraña? Bueno, el mundo también, hoy estoy como muy metahistórico, ¿no? La cultura musulmana creo que es también muy rica en grandes metáforas, ¿no? Lo de utilizar el concepto de la telaraña está bien porque Israel ha tejido toda una serie de redes, ¿no? Pero las telarañas siempre son frágiles. Dice eso porque al fin y al cabo, no porque yo crea que Israel tiene poca capacidad ofensiva, sino porque todo el mundo, con perdón, se ha armado a su alrededor. Es decir, Israel ha dependido en buena medida de Estados Unidos siempre para lo que pueda ser su capacidad ofensiva, pero hay que recordar que Arabia Saudí se ha armado enormemente, y esto lo hemos comentado en días anteriores aquí. Hay que recordar sobre todo que Hezbollah lleva sacando pecho desde hace tiempo con todo el potencial, especialmente de misiles, ¿no?, que posee, y por ahí va Nasrallah. Es decir, ha aprovechado una conmemoración como era la victoria del 2006
en la escaramuza o el conflicto del Líbano para decir, no piensen que pueden practicar esta política ya continuada de decenas de años de hacer pequeños conflictos o grandes conflictos cada cierto tiempo, ir comiendo espacio, ¿no? Ya no es posible hacer eso porque ahora precisamente Hezbollah es la garantía de que esto no puede ocurrir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas metáforas y esta retórica son reales y hasta qué punto evidentemente forma parte de esa estrategia de la tensión que Nasrallah sabe jugar muy bien? No lo sabemos, pero sí es verdad que el potencial armamentístico en estos momentos por ambas partes, y cuando digo ambas partes no incluye a Israel, por ambas partes es bastante grueso, ¿no? Así que Israel, curiosamente, y yo creo que la teoría de Nasrallah va por ahí, se encuentra en estos momentos siendo el más débil y justo está en medio, ¿no? Bien. A ver, Layos, pues eran dos cosas, ¿no? Porque Estados Unidos lo califica como grupo terrorista Hezbollah, y dos, ¿cuál es el peso? Y tú que sabes de armas, ahí sí te voy a pedir, porque Nasrallah dice que Israel es más débil que una telaraña. ¿Cuál sería entonces la superioridad militar de Hezbollah sobre Israel? Por favor, adelante. Bueno, sí, Estados Unidos ha calificado de terrorista a Hezbollah simplemente porque Hezbollah se opone a los planes expansionistas judíos israelíes en el sur del Líbano. Es una fuerza de resistencia para la defensa del Líbano y al mismo tiempo defiende los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y al mismo tiempo ayuda a su aliada Siria. La ha ayudado, la sigue ayudando ante los ataques de grupos radicales terroristas suníes que han sido también armados por, aparte de Estados Unidos, británicos, franceses, entre otros saudíes, por Israel. Y pues tiene un interés en particular Hezbollah de frenar el expansionismo israelí en la región a costa del Líbano, a costa de Siria, y al mismo tiempo de tragarse y consolidar su control sobre Palestina, la Palestina pues ocupada, que sería pues Cisjordania, y claro, pues, podemos hablar de la otra Palestina que se llama ahora Estado de Israel, que yo le llamaría Palestina Occidental, también Hezbollah estaría considerando en un futuro una Palestina independiente que incluya todos los territorios históricos. Pero por eso, bueno, aquí especulando, Estados Unidos pues considera a Hezbollah terrorista porque es enemigo de Israel y claro, Hezbollah se le opone a esas ambiciones de Israel. Bueno, el poderío militar de la última guerra, gran guerra que hubo en 2006, pues Hezbollah fue capaz de lanzar centenares de cohetes de artillería como los del tipo Katyusha desde búnkers, ¿no?, en la zona del sur del Líbano. Israel trató de destruir a Hezbollah, no pudo, se vengó destruyendo la infraestructura del Líbano. Hezbollah habría acumulado, y ya tenía en el conflicto en 2006, misiles antibuque de diseño chino, proporcionados probablemente por Siria o a través de Siria, que lograron impactar una corbeta misilera israelí en ese conflicto del 2006, o sea que tienen esa capacidad de defensa costera, tienen también cohetes de artillería y podríamos decir misiles balísticos de corto alcance, porque acaba de declarar Nasrallah en un discurso que de haber un conflicto con Israel, ellos podrían impactar blancos israelíes más allá de Eilat, el puerto de Eilat que está en el Golfo de Aqaba, y eso algunos lo han interpretado como que podría impactar blancos en Arabia Saudita, pero en todo caso tiene cohetes o misiles balísticos de uso pues táctico estratégico, pero con ojivas convencionales obviamente, que podrían abarcar todo el actual Estado de Israel. Entonces está la capacidad de combate de sus tropas, ya no les llamaría milicianos, sino soldados que combatieron en la guerra de Siria. Se dice que llegaron a tener 10.000 tropas en la guerra de Siria para ayudar al gobierno sirio contra esos grupos radicales, suníes, terroristas, que Washington, que Israel, Arabia Saudita, los británicos, franceses, los jordanos habían estado apoyando, y eso es solo un grupo de países, no menciono toda la lista de países que han apoyado y apoyan al terrorismo en Siria, y bueno, pues han ganado una gran experiencia
ese combate, combatiendo al frente al Nusra al-Qaeda, al Daesh, por ejemplo, y ahora dicen, o es lo que he leído, que habría como una tercera parte de esos 10.000, como unos 3.000 soldados de Hezbollah todavía en Siria, porque claro, en gran medida pues por el apoyo de Rusia, del apoyo de Irán, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas sirias, estos enemigos del Estado sirio, estos terroristas, han sido derrotados en gran medida, no completamente, pero en gran medida, y eso ha ocasionado o provocado que Hezbollah despliegue o llame de nuevo de vuelta a una mayor parte de sus combatientes. Ahora, misiles antiaéreos, bueno, Nasrallah dijo, ¿quién ha dicho que no tenemos misiles antiaéreos? ¿Quién ha dicho que tenemos? Perseguimos una política de ambigüedad, o sea que podrían tener también misiles antiaéreos proporcionados por Siria probablemente, o también podrían ser proporcionados por Irán, porque no olvidemos que Irán es un aliado estratégico de Hezbollah, en el sentido que Hezbollah es la principal y más efectiva fuerza de combate en defensa del Líbano, comparado a las Fuerzas Armadas libanesas. O sea que si hay algo que teme Israel no es a las Fuerzas Armadas libanesas, sino a Hezbollah. Y en ese sentido Hezbollah tiene pues un poderío militar, defensa de costas, probablemente defensa antiaérea, probablemente sí, ya tendría aviones no tripulados, al menos de reconocimiento, cohetes de artillería, fuerzas de combate bien entrenadas, incluyendo fuerzas especiales, con túneles que al parecer han sido pues cavados debajo de la frontera común de lo que yo diría pues, Palestina Occidental. Pero ¿quién ganaría entonces? ¿Ganaría Hezbollah? ¿Ganaría Israel? ¿Qué pasaría en un conflicto así? Realmente Israel tiene un margen de territorio estratégico de espacio muy limitado. Si Hezbollah llegara a penetrar las defensas de la frontera del Líbano con el Estado de Israel a través de estos túneles y llegar a ocupar el norte de Galilea, llegaran a ocupar Haifa con unidades pues de fuerzas especiales, tropas infiltradas, apoyadas con poderío artillero, ¿no?, de su cohetería, ¿no?, de artillería, pues quizás podrían ocupar el norte de, o sea, la zona de Galilea. Pero claro, Israel también pues tiene recursos militares, puede movilizar sus fuerzas, que hay un gran número de reservistas. Lo que pasa es que ahí, en una guerra de esa naturaleza, el tiempo sería lo esencial. ¿Cuánto podría ocupar Hezbollah si pueden ocupar territorio de Galilea? ¿Cuán rápido podrían, dejándole a Israel sin margen territorial de maniobra? Y al mismo tiempo, claro, si hubiesen ofensivas que se llevaran a cabo desde las alturas del Golán para distraer ese flanco noreste que tienen los israelíes. Bien. Pero claro, todo esto es especulativo, ¿no? Déjame ir con Ignacio. Ignacio, a ver, sí. Veía que querías hacer unos apuntes antes de que te haga la siguiente pregunta. Ignacio, por favor. Sí, si me permites, muy rápido, ¿no? El análisis ha sido fantástico, tengo que decirlo, ¿no? Pero no, yo me quedaba con una frase que es precisamente aquello de es una cuestión de tiempo, sobre todo porque te planteas, si Hezbollah es capaz de penetrar incluso en el territorio israelí, ¿qué va a hacer después? Es decir, no es una fuerza de ocupación, es solo una fuerza de defensa o agresión en función del contexto de cada momento. Y sobre todo, porque sí hay algo que para mí es solo una intuición, ¿vale? Y todavía muy débil. Pero es que tengo la sensación de que todo esto está ocurriendo porque Israel empieza a ser una nación mucho menos determinante en Oriente Medio de lo que era hace décadas. Es decir, yo tal vez suene un poco paranoico, pero a mí el wahabismo sigue siendo la tendencia en términos estratégicos y políticos que más me preocupa. Y creo que incluso el hecho de que exista esta cercanía entre Arabia e Israel en determinados intereses, creo que es lo que va a condicionar en el futuro todo el mapa de Oriente Medio. Con lo cual, Israel, efectivamente, en cierta medida, Nasrallah tiene razón cuando dice que, al margen del poderío militar que tenga, empieza a ser una tela de araña. La cuestión es hacia dónde irá China, hacia dónde irá URSS, que hoy Confederación Rusa, que antiguamente o hasta hace muy poco estaban apoyando claramente determinadas facciones, determinados países, ¿no? Hacia dónde puede ir en los próximos tiempos, ¿no? Entonces creo que todos esos elementos, el wahabismo, China, Rusia, son los que pueden terminar decidiendo qué tendría que ocurrir en el caso de un conflicto con Israel, ¿no?
Pues ya lo vimos allá en el G20, ¿no? Todos con Bin Salman, y la respuesta ahí de Xi Jinping y de Vladimir Putin. Bueno, a ver, Layos, tú que sabes mucho de inteligencia, a mí me late que algo se está preparando y muy gordo, o son también mis nervios, ya que estoy aquí en Oriente Medio, porque yo he visto a Mike Pompeo viajar a Líbano, sería que fue a dar un ultimátum de apoyo y en contra de Hezbollah. Se ve venir una guerra. ¿Cuál sería la estrategia de Israel? Israel se ha mencionado por fuentes de inteligencia que están preparándose mucho contra una guerra contra Hezbollah. ¿Qué sabes tú, Layos? ¿Qué nos puedes decir? Algo que quería añadir, creo haber leído recientemente que Hezbollah creo que está entrenando unidades de palestinos en el sur del Líbano, y podría ser que en caso de ocupación, de liberación para los palestinos de Galilea, que utilicen a esas fuerzas palestinas quizá para establecer una forma de gobierno provisional. Pero claro, aquí expandiendo mi imaginación, si llegara Hezbollah a rechazar, a expulsar a fuerzas israelíes de la zona de Galilea o del norte de Galilea, pero utilizarían a fuerzas palestinas aliadas para, digamos, que tomar control de ese territorio, pienso yo, aquí especulando. La guerra, bueno, algo que no mencioné, probablemente de haber un conflicto, de estallar, que parece que es lo que Estados Unidos persigue contra Irán, pues una posibilidad sería, o algo certero que pienso yo que ocurriría si hay una guerra entre Israel y el Líbano, o sea, contra Hezbollah, es que el movimiento palestino Hamas en Gaza, que parece que están armados con un gran arsenal también de centenares o miles de cohetes de artillería que habrían sido pues llevados por contrabando, ¿no? Imagino que a través de la península del Sinaí, dispararían, podrían participar en tal conflicto para abrir un nuevo frente a los judíos israelíes en el sur, y eso para entretenerles. O sea, aquí también especulando, ¿qué pasaría en una guerra? Bueno, muchas cosas pueden pasar inimaginables. ¿Quién se iba a imaginar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial en agosto del 1914, o en septiembre del 39 lo que iba a venir? Rusia está en Siria, como también está Irán, como también está Hezbollah. Israel tiene ambiciones sobre el Líbano, como también las tiene sobre Siria. En el Líbano, ¿qué ambiciones? Bueno, recuerdo brevemente, tienen ambiciones sobre los acuíferos, las fuentes de agua del sur del Líbano. El agua es más preciosa quizá que el petróleo para un país como Israel, por la cuestión pues agricultura, agua para vivir, etcétera, todo bebida, y ya habían una razón por la cual habían ocupado la zona de seguridad del sur del Líbano después de que se replegaron de la guerra civil del Líbano en los años 80-90, pues eran por ejemplo acuíferos por una población, por ejemplo Bin Yablat, ahora no me acuerdo el nombre, pero es una población donde hubo una gran batalla con Hezbollah en 2006, y al sureste de esta población hay un acuífero que desemboca un afluente del río Litani, el gran río del sur del Líbano. Estarían interesados en control del agua. Ya Moshe Dayan había dicho en los años 50, según pude leer, que como jefe del Estado Mayor de las fuerzas militares israelíes, que tendrían interés un día de ocupar la frontera, expandirla de Israel hasta el río Litani en el sur del Líbano para controlar el agua. Entonces, para Hezbollah no es meramente una fuerza, como decir, agresiva, que quiere la destrucción de Israel, pobres judíos israelíes. No, es defender al Líbano y sus tierras, que no olvidemos, son de mayoría chiita o de alta proporción chiita, libanesa, el sur del Líbano, de una futura expansión que los expulsaría en limpieza étnica, como hicieron de Palestina Occidental en la guerra del 48, después de la masacre por terroristas judíos de Deir Yassin contra los palestinos. Bien. Y bueno, si Rusia se ve involucrada y ya Estados Unidos quiere una guerra contra Irán, al parecer, ¿qué es lo que haría? Brevemente, destruir el programa nuclear iraní civil, bombardear sus instalaciones. No creo que Rusia se mantenga al margen, daría apoyo, al menos vendiendo armas e inteligencia, dándole inteligencia a las fuerzas iraníes para que se puedan defender, pero si Israel decide intervenir contra Siria y marchar sobre Damasco con sus tanques de las alturas del Golán, no creo que Rusia se abstenga,
intervendría. Eso yo creo que lo sabe Netanyahu, pero a veces con el respaldo de Estados Unidos habría que ver si Tel Aviv se le sube las ambiciones a la cabeza y pretende de un zarpazo controlar y rehacer el mapa del cercano oriente, controlando el sur del Líbano y buena parte de Siria. Nos vamos, Layos, gracias. No me contestaste, solo dime sí o no. ¿Estamos más lejos de una guerra, sí o no? De una guerra. Más cerca. Más cerca. Gracias, Layos. Ignacio, se nos quedaron muchas cosas ahí. Un abrazo a los dos. Layos, un gran abrazo. Gracias. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Las placas tectónicas del sistema financiero mundial se están moviendo y con ellas los sistemas políticos y militares. Pero ¿qué hay detrás o abajo de esos movimientos tectónicos? Seguramente más abajo hay una grave angustia de las élites que defienden la supremacía. La supremacía en todos los sentidos, la supremacía de piel, de pensamiento, supremacía religiosa y de control. Están perdiendo los supremacistas ante los que creen en el libre mercado. Es por eso que los movimientos patrióticos nacionalistas están creciendo con todas las groserías y humillaciones que conlleva en Europa y en todas partes del mundo. Groserías como cuáles, como sentirse superior o defender su color. Mañana aquí en Detrás de la Razón, las declaraciones de Donald Trump que están alarmando a todo el mundo. Buenas noches.